Buenos días a todos, buenos días a todos mis hermanos, ¿cómo están? Vamos viendo quién se va conectando. Samir, ¿cómo sigues, hijo? Me dijeron que ya estabas mejor, bien con tu mamá. Linda, Wendy, buenos días. Patti, la familia Arriaga, sí. Katy, Chema, buenos días. Buenos días. Moldes imaginados, me imagino que debe ser el papá de Chema. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días a todos. Georgette, buenos días. Rocío ya se conectó por acá. Manuel, la familia Arriaga, qué gusto saludarlos. Bueno, pues buenos días, mis hermanos. Marinita, buenos días, ¿cómo estás? Sí, qué gusto saludarte. Toda la familia García, sí. Buenos días, Cassandra, que estuvo ayer en la oración. Alicia, Kalina, buenos días a todos. María Elena Cardoso, Carl Lucero, Lulú Reyes, Lulú Villanueva, yo lo ubico así, Torza Mesa, Irma Álvarez. Hola, hermanita Blanca, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Eric, Ibere, Ángeles. Hola, Patti. Buenos días a todos. Hola, Diana. Saludos allá, Pedro, ya están predicando nuevamente, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Sí, Freddy. Sí, vamos a orar, mis hermanos. Padre, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo. Danos entendimiento, Padre, de tu palabra, Señor, para poder entender todos esos misterios que tiene tu palabra, Señor. Porque lo que hablamos, Señor, tiene que ser sabiduría toda tuya, Señor. Porque tu palabra dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ayúdanos, Señor, danos ese espíritu de sabiduría y de revelación para poder entender tus misterios tan grandes, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por la palabra que nos has de edificar el día de hoy, como todos los días que recibimos de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. ¿Qué tal, Luisito? ¿Cómo estamos? Eve, buenos días. Buenos días a todos mis hermanos, ¿sí? Les mando un saludo. Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu esposa, tu familia? Sí, buenos días a todos, qué gusto saludarlos, ¿sí? Bueno, mis hermanos, lo que hoy Dios puso en mi corazón predicarles, siento que viene de Dios, es toda esa parte cuando llegamos nosotros a Cristo, muchas cosas las ubicamos. Sandra, ¿qué tal? Las ubicamos mucho como venimos de Egipto, venimos del mundo, las ubicamos bajo las queremos manejar como el mundo las maneja, ¿no? Pero Dios nos enseña que nos va enseñando que todo lo que Él nos va dando, ¿qué tal, Vicky? ¿Cómo estamos? Todo lo que Él nos va enseñando, el Señor, nos va mostrando cómo es toda la cuestión, ahora sí que todo lo espiritual, que es más real que lo natural, ¿sí? El Señor dijo claramente en su palabra, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, o sea, tenemos que entender que hay cosas que son invisibles, pero que es lo que está gobernando a la gente, la tiene dominada. Entonces tenemos que aprender muchas cosas de las cuales nosotros todavía las vamos entendiendo y vamos cambiando poco a poco, ¿sí? Fíjate, muchas veces el Señor nos dice claramente, la única manera de vencer al mal es con el bien, ¿sí? Es con el bien, o sea, tenemos el arma más poderosa que es el amor. Con el amor podemos vencer todo, con el amor de Dios, que Dios derramó su amor en nosotros, ¿sí? Es decir, lo que te quiero decir, mi hermano, es que tú y yo vencemos, ¿sí? Vencemos con las armas que no son carnales, ¿sí? La palabra de Dios dice
que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿sí? Fíjate, abre tu Biblia en Romanos 12:21, ¿sí? Vamos a empezar aquí con Romanos 12:21. Dice Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, ¿sí? Sino vence con el bien el mal, ¿sí? O sea, no seas vencido, ya estás vencido. Si tú caminas, a veces lo decimos de esta manera, no te bajes de la gracia cuando tú estás en una lucha espiritual. La lucha no es ni contra carne ni sangre. Probablemente te enojaste con tu hermano, con tu cónyuge, con tus papás, con tus tíos, con algún empleado del trabajo, contra alguien que te hizo una injusticia. Y Dios te dice claramente que la lucha no es ni contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en los lugares celestes, ¿sí? Y aquí dice que tú tienes que vencer, dice, no seas vencido de lo malo, o sea, ya estás vencido, ¿sí? Si usas lo malo, ya estás vencido, ¿sí? Ya estás vencido, sino vence con el bien y el mal. O sea, tú tienes que vencer siempre con el bien. O sea, tu arma más poderosa es Dios, y Dios es amor. Entonces tú vences con el amor. Mira, hay casos donde cuando llegas a Cristo, y me recuerda algún comentario de un predicador que decía que en Estados Unidos había domingos que lo dedicaban a la guerra espiritual, ¿no? Como ubicando, hay guerra natural y hay guerra espiritual, ¿no? Todo es espiritual. Todo es espiritual. Y dice, y en esas iglesias la gente iba vestida hasta como de soldados, ¿no? Con botas y con vestimenta de tipo verde, así como uniformado, ¿no? Y ese día dedicaban a estar echando fuera demonios y todo esto, ¿no? Y muchas veces nos pasa eso, que pensamos que vamos a poder echar fuera demonios simplemente por... Claro que es cierto, dice el Señor Jesucristo, fíjate, vamos aquí a Marcos 16, vamos a Marcos 16, no quisiera perder el enfoque y que se vaya a pensar que estoy predicando algo contrario, no, el Señor Jesucristo nos enseñó claramente que en su nombre echaríamos fuera demonios, ¿sí? En Marcos 16:16, ¿sí? (16-17) dice, estas señales seguirán a los que creen, ¿sí? Número 1, tenemos que creer en todo lo que dice la palabra, ¿sí? Y desde luego creer en Jesucristo. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Y es cierto, es una verdad, tú usas el nombre de Jesús para echar fuera demonios, ¿sí? Pero luego mucha gente está en total desobediencia a la palabra de Dios y quiere echar fuera demonios. O sea, no puedes estar tú en el mal queriendo echar fuera demonios, ¿sí? ¿Qué tal, Berta, Pidio? ¿Cómo estamos? ¿Sí? Hola, Jesús Bernal, ¿cómo estás? ¿Sí? Entonces, a ver, el punto que yo te quiero decir es, muchas veces queremos echar fuera demonios estando nosotros en pecado, estando mal. Fíjate, el Señor Jesucristo, cuando se los dijo a los discípulos, se lo dijo a los discípulos, ¿sí? Porque dice en Marcos 16:14, finalmente se apareció a los 11 mismos, o sea, a los discípulos, y estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitados. O sea, número 1, ¿a quién le estaba hablando al Señor Jesucristo? A los discípulos, a los cuales había estado preparando el Señor. Y fue cuando Él les dijo, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Pero se los dijo a los discípulos. ¿Qué quiere decir? Que si tú y yo queremos echar fuera demonios, primero tenemos que ser discípulos, para que Dios nos pueda transformar con su palabra para hacer el bien. Porque recuerda que tú fuiste creado en Cristo Jesús. Tú fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras.
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sí? ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo deshizo las obras del diablo el Señor Jesucristo? Haciendo el bien, ¿sí? Es decir, cuando nosotros vemos que la gente usa el nombre del Señor Jesucristo y no sucede nada, significa que Dios no está respondiendo su oración, el de usar el nombre de Jesús, no está respondiendo el Señor, el Padre Celestial, porque hay cosas que estamos mal. O sea, debemos cambiar nosotros. Lo que te quiero decir es que tenemos que cambiar nosotros. Mira, vamos a ver un caso real que sucedió y viene en la Biblia, de hombres que usaron el nombre del Señor Jesucristo y que querían echar fuera demonios. Fíjate, vamos aquí al libro de Hechos 19. O sea, nosotros vamos cambiando a través de que Dios va haciendo en nosotros la obra en nosotros. Y a medida que vamos siendo mejores, nos vamos limpiando de todas aquellas cosas malas, Dios nos usa más. Y entonces tenemos cada día más autoridad, pero una autoridad espiritual, una autoridad que Dios nos da a todos los que los obedecen. Mira, en Hechos 19:8 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de ¿cuánto tiempo? 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. O sea, desde luego en la sinagoga, que había puras gentes que conocían la ley bien, él les tenía que hacer ver que ahora en Cristo Jesús era como podían cambiar, ¿sí? Dice entonces, pero estuvo 3 meses. Dice el versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos. ¿Qué hizo Pablo? Se apartó de ellos. Dice, pero endureciéndose, estuvo 3 meses predicando, dice, y discutiendo y persuadiendo que era a través de Cristo como podían cambiar. Fíjate, ellos conocían las leyes y para ellos decían, la única manera de yo ser justificado es a través de que yo obedezca toda la ley. Y el Señor lo que nos ha enseñado es que a través de la ley ninguno puede ser justificado, sino debe ser transformado por medio del Espíritu. Debe ser y renovando su mente, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que nos dice el Señor, ¿sí? Y entonces imagínate allá Pablo enseñando, mira, vamos así rápidamente no sé si, bueno, Pablo hablando la palabra de Dios, discutía con los de la ley, ¿sí? Aquí dice, versículo 9, 19:8, perdón. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo. O sea, estaba tratando con gente que no aceptaba que eras transformado por medio de la palabra de Dios y por medio del Espíritu que mora en nosotros, ¿sí? Es decir, Dios puso en ti un corazón nuevo y pudo vertir a su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te pudiera cambiar para obedecer los mandamientos. Imagínate a Pablo ahí persuadiéndolos a ellos, ¿sí? Diciéndoles, señores, tienen que nacer de nuevo, porque nadie puede echar vino nuevo en un odre viejo. Necesitan tener un espíritu nuevo y todas estas cosas son por fe. Y una vez que ustedes tengan al Espíritu nuevo, entonces el Espíritu Santo va a estar trabajando dentro de ustedes a través de estar escuchando la palabra y ustedes van a ser transformados por medio de la palabra. Van a ser renovados, van a poder echar fuera este hombre viejo, ¿sí? Eso es lo que está, por eso estamos viendo a un Pablo que estaba discutiendo y trataba de persuadirlos. Pero ¿qué sucedió? Unos endureciéndose, pero endureciéndose algunos y no creyendo lo que decía Pablo, maldiciendo el camino delante de la multitud,
¿Sí? ¿Sí? Se apartó Pablo de ellos. ¿Qué hizo Pablo? Ya no los voy a seguir conversando. ¿Y separó a quién? Fíjate, dice, separó a los cristianos. No, separó a los discípulos. Separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Sí? O sea, todavía había, pero los separó a esos que ya estaban creyendo, los separó y los hizo discípulos. Versículo 10, así continuó por espacio de 2 años. O sea, a veces pensamos que Pablo llegó y Pablo les predicó y ellos salieron orando y echando fuera demonios. Luego a veces nos hacen ver así la iglesia, ¿no? Recibiste a Cristo, ahora echa fuera demonios. Sí, está diciendo el Señor que lo vas a hacer así, pero necesitas primero vencer con el bien el mal. Y para hacer el bien necesitas tú primero hacerlo, porque fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras, ¿sí? Así es que dice, lo primero que hizo Pablo, que los tuvo 2 años, después de estar 3 meses, apartó a los discípulos. Después los tuvo 2 años. Y en esos 2 años les predicaba la palabra de Dios, ¿sí? Dice en el versículo 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Y qué sucedió mientras estaban creciendo? Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Y por qué Dios hacía milagros? ¿Por qué Dios sí respaldaba a Pablo? ¿Y por qué no respaldaba a aquellos que apenas estaban creciendo? Porque necesitaban terminar con su pecado, necesitaban empezar a hacer buenas obras, necesitaban ser transformados. Y mira, Dios escogió un Pablo que mataba cristianos, que perseguía a la iglesia, que era un enemigo, pero a él le fue revelado, ¿sí?, que haciendo el bien podía vencer el mal. Entonces Dios lo usaba. Recuerda esa parte que tenemos aquí en 2 de Timoteo 2:20, ¿sí? Recuerda esa parte, dice, pero en una casa de gracia, si quieres vamos ahí, 2 de Timoteo 2:20. Estas hojitas. Dice, pero en una casa grande, se está refiriendo a ti y a mí, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también tenemos muchas tinieblas, ¿sí? Sino también tenemos de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Dice en el 21, así que si alguno, cristianos, si nosotros cristianos, a través del discipulado, así que si alguno se limpia de estas cosas, va a ser un instrumento para honra, santificado por Dios, útil a Dios. Pablo era útil a Dios porque Dios estaba haciendo milagros a través de Pablo, ¿sí? Y dispuesto para toda buena obra. ¿Y dispuesto para qué? Para toda buena obra, ¿sí? Así es que vemos aquí al apóstol Pablo que estábamos leyendo en el libro de Hechos 19:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera, fíjate hasta dónde llegaban los milagros que estaba haciendo Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios estaba usando a Pablo, había una unción, ¿sí? Entonces, ¿pero qué hizo Pablo para poder ser ese instrumento? Se hizo discípulo, se dejó transformar, porque Pablo no nació, efectivamente nació de nuevo ahí en el camino a Damasco. Déjame tomar agua porque tengo muy ronca la voz. En el camino a Damasco nació de nuevo. Después sabemos que se fue a la calle esa donde le impusieron las manos para que pudiera ver. Pero estuvo 15 años.
15 años preparándose como discípulo, no al otro día fue y empezó a escribir Corintios ni nada, ni llegó haciendo milagros. Es más, tenía temor de acercarse a la iglesia donde estaba Pedro. Fue llevado, no estoy estudiando esa parte, pero recordando, Pablo se preparó, es decir, Pablo se dejó transformar por el Espíritu de Dios que moraba en él, que mora en él, como nosotros tenemos al mismo Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús, nos estamos dejando transformar por el Señor, ¿sí? Y entonces dice, hacía milagros, y en el versículo 13, pero algunos de los judíos exorcistas, y a veces yo veo a la iglesia, a veces veo a algunos cristianos que se quieren sentir exorcistas, ¿no? Y se ponen a echar fuera demonios, ¿sí? ¿Sí? Se quieren echar fuera demonios, y es correcto, Dios dijo, en mi nombre van a echar fuera demonios. Pero fíjate, cuando no se deja uno transformar por Dios, no se deja uno hacer para ser un instrumento útil a Dios, sucede lo que les pasó a estos judíos exorcistas ambulantes. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, ¿sí? Diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, ¿sí? Había 7 hijos de un tal Escevas, un judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto, ¿sí? Pero fíjate lo que les pasó. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco. A Jesús conozco. Fíjate, a Jesús conozco, ¿sí? Que es el Hijo de Dios. Al Señor Jesucristo conozco, ¿sí? Que venció. Ya le he dicho, el que me venció en la cruz, el que pagó el precio del pecado, al que nos venció sí lo conozco, ¿sí? Al que nos venció, dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Y reconozco que también Pablo usa ese nombre, el cual le dio el Padre Celestial, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay en los cielos y en la tierra. Y Pablo usa ese nombre, pero lo usa porque sabe el resultado de ese nombre, se ha dejado transformar y es un instrumento de Dios, se ha santificado, se ha apartado, ¿sí? Y por eso usa ese nombre. Por eso usa ese nombre. Porque él también, cuando llegó a Cristo, era una casa grande donde tenía utensilios de oro y de plata. Pero también Pablo tenía muchas cosas malas, pero se limpió de ellas y ahora es útil a Dios. Es útil a Dios para ir imponiendo el reino de los cielos aquí en la tierra, como lo hizo Jesús, ¿sí? Y entonces le habían dicho, yo conozco también a Pablo, ¿sí? Pero ¿ustedes quiénes son? Ustedes no pueden usar ese nombre, porque aún tienen muchas tinieblas. Mejor cúbranse con la sangre de Cristo, háganse discípulos, crezcan en la palabra, porque mira lo que les pasó. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién eres, Pablo. Y dice en el versículo 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea que los gobernó Satanás. Ahora, ¿Dios nos dio autoridad? Sí. ¿Dios venció y nos dio la autoridad? Sí. Pero para tener esa autoridad necesitamos dejarnos transformar por el Espíritu de Dios. Y entonces, mira, yo te quiero decir el día de hoy, ¿sí? Muchas veces, mira, el punto número 1, Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Ha enloquecido a los sabios. Y a veces dice, ay Señor, yo esto lo pensaba así, y que hay estudios y que hay el otro. Mira,
Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Mira, vamos aquí a 1 Corintios 1:19, ¿sí? Vamos a 1 Corintios 1:19 y dice que Dios ha enloquecido, ¿sí? 1 Corintios 1:19, pues está escrito, dice el Señor, voy a destruir la sabiduría de los sabios. Voy a destruir la sabiduría de los sabios. No de nosotros, sino de los más sabios. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Voy a desechar el que se sienta muy entendido, lo voy a desechar. Y dice en el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La ha enloquecido, no se puede entender. No se puede entender. Cuando tú ves que la gente está en batalla, yo veo cada vez que la historia, y ves tantas guerras y guerras, y todos están luchando por la libertad. Y la libertad verdadera solo está en Cristo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿sí? ¿Cuántos lucharon en la Revolución Mexicana? ¿Cuánta gente murió para que la tierra fuera del que la trabaja? ¿Cuántos años murieron y Zapata y Villa y todos ellos por encontrar la libertad, ¿no? ¿Y cuál es la libertad que hoy podemos decir? Yo creo que si Zapata se volviera a vivir, Zapata se moriría otra vez de ver que la tierra nadie la trabaja, ¿no? Y vemos en las historias de los pueblos que todos mueren por una libertad. Y la verdadera libertad está en Cristo, porque Él nos muestra que la lucha no es ni contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en los lugares celestes. Así es que, cuando tú y yo llegamos a Cristo, pensamos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, pensamos que Cristo bajó a los infiernos y mató al diablo, ¿no es cierto? Porque pensamos de una manera carnal, ¿eh? Cristo efectivamente venció a Satanás y lo exhibió públicamente. Mira, vamos aquí a Colosenses 2:15. A veces pensamos de manera carnal, pues porque venimos de Egipto. No te estoy juzgando si yo lo llegué a pensar. Es decir, ¿cómo venció el Señor Jesucristo? Venció en la cruz. En la cruz venció. Pero a ver, ¿ahí terminó? No, bajó a las partes más bajas. Es decir, bajó al infierno y pagó el precio del pecado. Pero cuando tú y yo leemos Colosenses 2:15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces nuestra naturaleza de pensamiento de mundo nos hace pensar que el Señor Jesucristo que traía una espada y se la atravesó a Satanás y a sus secuaces y a todos y los destruyó. No, mi hermano, Él triunfó muriendo en la cruz y fue a pagar el precio del pecado. Romanos 6:23 nos dice claramente que el precio del pecado es la muerte, ¿sí? Entonces, y ahora, ¿para qué siento compartirte esto el día de hoy? Porque es muy importante entender que nosotros podemos destruir con el bien el mal y quitarnos de nosotros las armas carnales que luego queremos usar, ¿sí? Y luego queremos usar el nombre de Jesús. Hay unas iglesias que es un griterío que se cargan. Satanás, en el nombre de Jesús te vas y te echamos fuera y que el otro. Y entonces nos puede pasar como esos exorcistas ambulantes, ¿no? Que voy a decir, bueno, a Pablo conocí, conozco a Myers, conozco a Fulán, a ellos sí, pero ustedes quiénes son, y puede saltar el espíritu inmundo ahí, del espíritu malo, y darnos una zarandeada de aquellas, ¿no? Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado, por cuanto todos pecamos,
todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cuál es el precio que puso Dios para pagar el pecado? Porque la paga del pecado es muerte. Es muerte. Y esa la pagó nuestro Señor Jesucristo yendo a la cruz. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, Él pagó el precio del pecado y bajó a las partes más bajas, como dice aquí en Efesios, en el libro de Efesios 4, ¿sí? 4:8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo, llevó presa, lo preso, ¿sí? Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 9, y eso que subió, ¿qué es? ¿Qué es? Sino que también el Señor Jesucristo había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, donde está el infierno. Ahí fue a pagar el precio del pecado con su muerte, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Entonces, a ver, mi hermano, cuando nosotros, es decir, ¿cómo venció el Señor Jesucristo a Satanás? ¿Cómo lo exhibió públicamente? ¿Cómo lo exhibió públicamente el Señor Jesucristo, como nos dice en el libro de Colosenses? ¿Cómo triunfó? ¿Sí? ¿Cómo lo exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz? ¿Cómo los despojó? Pagando el precio del pecado. Pagando el precio del pecado, ¿sí? Así es que no es como nuestra manera natural de imaginarnos que vamos a vencer a Satanás por hablarle fuerte, gritarle, sino, bueno, a lo mejor puede ser natural en nosotros porque traemos esa parte carnal y echar fuera a Satanás, pero cuando tú eres un instrumento que hace el bien, entonces puedes vencer a Satanás haciendo el bien. Recuerda lo que dice Romanos 12:20, nos dice, no quieras vencer, ¿sí? No venzas el mal con el mal, sino vence con el bien. No seas vencido por el mal, ¿sí? Vamos aquí a Romanos otra vez, el que leímos hace un rato. Romanos, ¿qué les dije? 6:23. Romanos 6:23. Voy a marcar. Si quieres marcarlo ahí, porque traigo otros versículos ahí que tienen que ser relacionados con eso. Romanos 6:20. Ay, no, perdóname. Romanos 12:20, perdón. Romanos 12:20. 21. No seas vencido de lo malo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sí? ¿Con qué debemos de vencer? Con el bien. Entonces, ¿cómo voy a vencer a Satanás? Con el bien. ¿Sí? Recuerda una cosa, las armas de nuestra milicia no son carnales. No es que lleves un rifle para destruir a Satanás. Todo es obra de Dios que Él hace a través de que nosotros vayamos haciendo siempre el bien. Cada vez que tú obedeces más a Dios, Dios se encarga de vencer al enemigo, ¿sí? Mira, vamos aquí al libro de 2 de Corintios 10:4. En 2 de Corintios 10:4 nos enseña el Señor que las armas de nuestra milicia, 2 de Corintios, dice, porque las armas de nuestra milicia, ¿sí? Las armas de nuestra milicia, número uno, de nuestra ¿qué? Milicia, o sea, es una guerra, ¿sí? Y luego, fíjate, en el versículo 3, voy a correr un poquito más para ligar con el otro versículo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, no le hacemos caso a la carne, nosotros andamos conforme al Espíritu. ¿Cómo es andar conforme al Espíritu? Andando en amor, en gozo, en paz, en paciencia,
mansedumbre, con templanza, contra tales cosas no hay ley. Así dice la palabra de Dios, ya no es la ley, ya eres tú transformado, ¿sí? Porque los que son de Cristo han crucificado. Así es que dice aquí, porque en 2 Corintios 9:3, pues aunque andamos en la carne, no caminamos conforme a la carne. Versículo 4, porque las armas de nuestra milicia, es una guerra, las armas de nuestra milicia no son carnales. No es vencer mal con el mal, no son carnales, no es con una espada, no es con un cañón más grande, sino son poderosas en Dios para que destruyan toda esa manera de pensar que teníamos, porque destruye esas fortalezas que tenemos nosotros luego cuando llegamos a Cristo. Por eso dice en el versículo 5, derribando los argumentos. Derriba los argumentos de decir, no, es que esto va a ser así y así lo vamos a hacer. No, tienes que hacerlo conforme a la manera de Dios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, mis hermanos, cuando tú lees Santiago 4, 7 y 8, vamos a ver, ¿cómo puedo vencer yo a Satanás? O sea, ¿cómo lo venzo? No, en el nombre de Jesús yo puedo echar fuera demonios, sí. ¿Sí? Pero ¿cuándo va a huir? Cuando tú estés sometido a Dios. Cuando tú estás sometido a Dios, entonces puedes vencer a Satanás. Mira, aquí en el libro de Santiago, recordemos este versículo que lo hemos leído muchas veces, Santiago 4:7. ¿Sí? Santiago 4:7. No, sí, 4:7. Someteos pues a Dios. ¿Para qué someterse a Dios? Hacer el bien. Someteos pues a Dios. Ser pues vosotros perfectos como es nuestro Padre Celestial. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo voy a hacer huir al diablo? Sometido pues a Dios. ¿Sí? Oíste que fue dicho. ¿Sí? Oíste que fue dicho. Vamos aquí a Mateo 7. Vamos aquí a Mateo 7. Nomás recordar esta parte. Perdón, Mateo 5. No sé si es Mateo 7, ¿no? Déjame ver. Aquí está, Mateo 5, perdón. Sí, Mateo 5. Dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, ¿sí? Y diente por diente. Pero yo os digo, no resistas al que es malo. No lo resistas. No quieras resistirlo. Hazle el bien. Hazle el bien y vas a vencer. Antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Te pega. Dices, ¿cómo la voy a vencer? Con el bien. ¿Cómo la vas a vencer? Con el bien. ¿Sí? Nuestra carne lo que nos hace es pensar de inmediato en la venganza. ¿Sí? Nuestra carne nos lleva luego a la venganza, ¿no? Fíjate, en estos días estaba yo platicando con un asunto que se presentó aquí de un joven que trabaja con nosotros, pero ha recibido a Cristo. Yo no sé si ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo, pero yo pienso que sí, ya está cambiando cada vez más, ¿no? Entonces le hacen una injusticia, ¿no? Y esa injusticia sigue costando dinero y sigue costando dinero. Entonces llega un momento que dice, ya, a mi manera, yo sí me voy, yo sé dónde vive esta persona, le puedo rayar su coche, le puedo destruir su parabrisas, le puedo hacer esto, le puedo hacer aquello. Le dije, ya,
Ya estas es las colitas de tu asunto que se te complicó. Ya, perdónalo, ya, te costó más. Mira, Dios tiene más para ti. Bueno, y el ejemplo que te quiero poner es que cuando te hacen algo, lo primero que viene es el deseo de la venganza, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Me acaban de pegar en una mejilla, ¿cómo quieres que vaya a poner la otra? ¿No? ¿Sí? Que no resista al que es malo, yo me voy a mi manera, pero eso es carnal, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios, porque la lucha no es ni contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y el que vence es el Señor por nosotros. O sea, tú piensa en cuántas cosas te han llegado a ser cosas injustas y lo que te viene a la mente es vengarte a tu manera y hacerlo. No, solamente sométete a Dios, resiste al diablo y va a huir. Someterse a Dios es obedecer lo que está diciendo aquí el Señor. ¿Sí? Dice, no resistas al que es malo, no lo trates de resistir. Antes cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, te quiere robar, quitarte tu túnica, déjale también tu capa. ¿Sí? Dice en el 42, al que te pida, dale. ¿Sí? Dice aquí en el 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. ¿Cómo quieres, Señor, que yo ame a mis enemigos? Sí, porque tú tienes el arma más poderosa. El arma más poderosa es Dios. Y Dios es amor. Amén. Dios es amor. Amar a vuestros enemigos. Bendecir a los que os maldicen. O sea, te deseo lo mejor. Que Dios te bendiga. Sé que me estás aborreciendo, pero yo te digo que Dios te bendiga. Hazles el bien a los que te aborrecen. Hazles el bien a los que te aborrecen. Ora por los que te robaron. Ora por los que te están persiguiendo. Amén. Amén. Es el arma de Dios. Así es, Alberto. El punto es que tú vences con el bien, porque el bien viene de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. ¿Cómo puedo vencer yo realmente al diablo? En el nombre de Jesús yo lo echo fuera, sí, pero tú ya fuiste con Dios, le pediste perdón por tus pecados, ya perdonaste a todos los que te han hecho daño. Si no, no va a funcionar tu oración. Porque lo primero ¿qué es lo que hace un sacerdote? Primero va y se limpia de sus pecados para poder interceder por los demás. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú cuando tú empiezas tu oración? ¿Sí? Lo que tienes que hacer siempre es pedirle perdón a Dios por la parte para que te pases de este lado del ejército. ¿Sí? Recordemos una cosa, estamos en una guerra. Primera de Juan 5:19 nos dice claramente que estamos en una guerra. ¿Sí? Primera de Juan 5:19, el mundo entero, nosotros somos de Dios, somos el ejército de Dios. ¿Sí? Primera de Juan 5:19. Vamos a buscarlo aquí. Primera de Juan 5:19. Dice, sabemos que somos del ejército de Dios. ¿Qué tal, Irma? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí? Así es que somos del ejército de Dios. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, el maligno gobierna toda la tierra. Entonces tú estás en un lugar donde está tapado de tinieblas, de maldad. El mundo está entero lleno de maldad. Y tú eres luz y tú estás para deshacer las obras del diablo en esta guerra. En esta guerra. Pero la vas a vencer, ¿sí?, con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino son poderosas en Dios. ¿No te da tristeza ver a veces las noticias de que mataron a una niña de 3 años y que encontraron su cuerpo aquí? Es Satanás
destruyendo todo, pero para eso vino Jesús. Y nosotros somos hijos de Dios. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, para deshacer las obras del diablo. Mira, para que te quede claro, ¿te acuerdas que estamos predicando? No recuerdo si fue el lunes o el martes, que todo lo que hay en el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir, como nos dice Colosenses, todo es sombra de lo que había de venir. Entonces fíjate, un ejemplo, cuando Dios sacó a su pueblo, lo libertó, lo sacó de Egipto, los hizo pasar el mar con un milagro impresionante, cuando Moisés lanzó su vara y Dios les abrió el mar, y ya estaban ellos, ya tenían ahí, y había Dios mandado el tabernáculo, cómo debía de ser y todo. Y entonces el Señor, fíjate, aquí en el libro de Números 1, veamos por qué es sombra de lo que había de venir. Números 1. Números 1:2. Le dice Dios a Moisés, ya estaba todo el pueblo, ya habían salido de Egipto, ya habían cruzado el mar, ya estaban de este lado, ya estaban en el desierto, que ahí tiene su mensaje todo lo del desierto, pero ya estaban ahí. Y Dios le dice, toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, ¿sí? Con la cuenta de los nombres de todos los varones por sus cabezas. Le dice en el 3, de 20 años, tu censo va a ser de 20 años para arriba. Todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. O sea, todos los mayores de 20 años me los vas a contar por sus familias, por sus padres, todos los varones mayores de 20 años, los que puedan, los que van a salir a la guerra. Todo varón va a tener que salir a la guerra, ¿sí? Ahora fíjate, no nomás se lo dice ahí, en el versículo 19, dice, en Números 1:19, como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí, no hay duda, estaban en el desierto, ¿sí? De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, ¿sí? Y así, si tú sigues leyendo, ¿sí? Por ejemplo, en el versículo 22, de los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Y así sigues leyendo y te das cuenta que de todas las tribus, todos los varones que tenían más de 20 años, tenían que estar listos para ir a la guerra. A ver, Señor, nos trajiste un desierto y ahora nos vienes a llevar a la guerra. Allá estábamos esclavos, bueno, nos hacían trabajar, pero vivíamos y ahí teníamos comida y ahora salimos, nos sacas con mano poderosa. Y ahora que nos sacas con mano poderosa, ¿nos dices que nos preparemos para la guerra? Sí, porque estás en un mundo de tinieblas, donde el maligno tiene control. Y esta es sombra de lo que había de venir. También Dios te sacó a ti y a mí de Egipto. Nos sacó con mano poderosa. Si el Dios abrió el mar para poderlo sacar, a ti te llevó en Cristo Jesús y fuiste a pagar el precio del pecado y se llevó a cabo una obra maravillosa, ¿sí? Maravillosa. Tú fuiste incrustado en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo bajó a las partes más bajas y estuvo ahí pagando el precio del pecado para que tú también pudieras resucitar y andar en vida nueva. Ahora tú eres del pueblo de Dios, de la sombra de lo que había de venir, y eso ya está viniendo. Tú ahora eres un hijo de Dios y estás listo para ir a la guerra. Ya fuiste sacado, ahora te llevó Dios al desierto y ahora te dice, ¿estás listo para ir a la batalla? ¿Estás listo para ir a la batalla? Y estamos en esa batalla, mis hermanos, ¿sí? Estamos en esa batalla, ¿sí? Por eso todo era sombra de lo que había de venir. ¡Qué impresionante! Cómo Dios los preparó para la batalla. Ahora, en esta batalla, ¿dónde iban ellos? A la tierra prometida.
Ellos iban venciendo a todas a los seduceos y feneceos y todos los nombres que el Señor nos ha mostrado en el Antiguo Testamento. Y van venciendo a todas esas gentes para tomar ¿qué? La tierra prometida. Y todavía cuando manda a los espías dice, y para la tierra prometida también tienen que entrar en guerra. ¿Sí? Así es que cuando ellos salieron batallando. En batallas y batallas y batallas. Vemos las batallas que tuvo Josué, todas las que llevó a cabo, que le alzaban a Moisés las manos para que se ganara la batalla. Y vemos todas las batallas que se van dando y no es sombra más que sombra de lo que ha de venir. Entonces tú también sales a una batalla y estás venciendo y estás venciendo. ¿Ellos para qué iban? Para tomar la tierra ¿qué? La tierra prometida. ¿Tú a cuál vas? A la nueva Jerusalén. Amén. Para vencer a Satanás. Por eso el Señor, mira, nos enseña. Vamos otra vez aquí a Romanos 12. Romanos 12. ...19... dice, no os venguéis vosotros mismos, amados, pues te van a hacer cosas, vas a recibir injusticias, porque estás en una batalla. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Él se va a encargar, porque la lucha no es ni contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Ahora, ¿Dios es poderoso? Amén. Yo sé que lo están diciendo ahorita ahí donde están ustedes. Dios es poderoso. ¿Y Dios es amor? Dios es amor. Entonces, ¿cuál es tu arma más poderosa que puedes tener? El amor. Tu arma es Dios. Él es el que hace las cosas. Tenemos el arma más poderosa. ¿Sí? El Señor nos está haciendo cada día mejores, cada día mejores. Mira aquí en Romanos 12, que lo estamos leyendo, dice aquí, Romanos 12, 17, no paguéis a nadie mal por mal. Olvídate, hazle el bien y vas a vencer. Hazle el bien y deja las cosas al tiempo de Dios. Aquí se aplica el tiempo de Dios. Porque algunas personas dicen, bueno, fulanito no ha querido conocer a Dios, pero ya vendrá el tiempo de Dios. No, Dios ya lo tiene ahorita, lo que pasa es que tiene el corazón duro. Pero el tiempo de Dios se aplica aquí, mis hermanos, cuando dice su palabra claramente, que no paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres, porque con eso vences a Satanás. ¿Sí? Dice, no os venguéis, dice en el versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, si ves que tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Sí? Por eso dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Amén. Así es que, mi hermano, Dios está obrando con nosotros. O sea, ¿cuál es lo que tengo que hacer? Hacer el bien. Pero si tu carne aún todavía es muy fuerte, necesitas ser más discípulo de Jesús. Necesitas ser más discípulo de Jesús para que Jesús te cambie. El Espíritu de Dios nos siga transformando para que nos haga a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? El mismo Dios de paz, como recuerda ese versículo que es muy bonito aquí, que es en el libro de Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesa 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, el Señor me va a santificar. ¿Cómo me santifica? A través de su Espíritu. Amén. A través de seguir pidiéndole que me siga dando en este hombre interior por su Espíritu.
Recuerda esa oración: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que nos dé conforme a sus riquezas en gloria. Mira, cada vez que estás leyendo la palabra de Dios, Él te está dando conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo te le decía a un joven aquí también, me estaba platicando que él sí se acerca a Dios, que dice, y le digo, ¿cada cuándo lees la Biblia? Dice, pues cada vez que yo me siento muy afligido, la abro en cualquier lugar y me da paz. Y cada cuando tienes afligido, pues a veces, una vez a la semana, a veces cada 15 días. Y es la única vez que abres la Biblia. Y necesitas nacer de nuevo. Necesitas tener hambre de la palabra. Y si no tienes hambre de la palabra de Dios, una vez que naces nueva, dice, desea como un niño recién nacido. ¿Sí? Porque no vas a cambiar. La única manera que Dios obra en ti es a través de la palabra de Dios. Y el mismo Dios de paz nos santifique por completo. Dices, es decir, por completo, ¿qué? Tu espíritu, alma y cuerpo. Gloria a Dios que por gracia somos ya santificados en el espíritu. Estamos cambiando nuestra manera de pensar para tener el alma de Cristo, ¿sí? Y cuando tú empieces a obrar correctamente, entonces también tu cuerpo está obrando bien. O santifique por completo espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y el mismo Dios de paz, ¿cuál les dije que era? Primera Tesalonicenses, ¿qué? Primera Tesalonicenses, lo acabo de leer. 5:23, perdón. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Quiere decir que este cuerpo, a pesar de que está el pecado ahí, está gobernado por medio tuyo, de tu espíritu que creció, se fortaleció, cambiaste tu manera de pensar, y cuando viene el deseo de venganza, cuando viene el deseo de hacer el mal, tú lo gobiernas y caminas solamente en el bien. Y así debe ser resguardado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate en el versículo 15 de 1 Tesalonicenses 5:15. Mirar que ninguno pague a otro mal por mal. Ninguno. Mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Amén. Siempre lo bueno. Siempre lo bueno. Estar siempre gozosos, estar orando siempre, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. No apagues al Espíritu. ¿Cómo avivo el Espíritu? ¿Cómo avivo el Espíritu? A través de la palabra de Dios, ¿no? A través de la palabra de Dios, ¿sí? No apagues al Espíritu, no menosprecies las profecías, examínalo todo, retén lo bueno. Después de lo que lo examines, retén lo bueno, ¿sí? Amén. Entonces, de esta manera se va a cumplir lo que dice la palabra de Dios, y con esto ya casi termino, mis queridos hermanos. Primera de Juan, bueno, mira, ya llega a Primera de Pedro 5. ¿Qué debo hacer? Me están haciendo injusticias. Estoy en un mundo de tinieblas. Y Dios me dice que no pague mal por mal. Me dice el Señor que siempre venza con el bien. ¿Qué debo de hacer? Me dice el Señor que la lucha no es ni contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, ¿sí? Así es que, ¿qué debo de hacer? ¿Sí? ¿Qué debo yo de hacer? Primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5:6. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Él se va a encargar de todo. Dile, Señor, yo haré el bien. No voy a demandar a esa persona, no le voy a desear su mal, no voy a tratar de golpearlo, no voy a tratar de ver qué hago. No, me humillo, Señor. Yo oro por él, lo bendigo, Señor. Esa persona que te hizo daño, esa persona que te odia, esa persona que te persigue, no es él, son las huestes espirituales de maldad, son los principados, son las potestades, son los demonios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Humillarme.
Humillarme, Señor. Lo único que puede levantar, mira, las batallas, como dice, aprendimos eso. Hermano, las batallas se ganan con las manos al cielo y de rodillas y con las manos al cielo. Ahí se ganan las batallas. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él se encargue de exaltarnos cuando fuere el tiempo. Ahora sí es el fuente, ¿sí? Ahora sí es el tiempo de Dios. Él se va a encargar de todo, ¿sí? No es que tú agarres, Señor, yo me humillo. Él, como dice la palabra de Dios, me pegó en una mejilla, Señor, pero yo pongo la otra mejilla con Él. Y Señor, yo oro por los que me robaron, oro por los que me causaron un daño, yo los perdono de todo corazón y Señor, me humillo. ¿Y sabes qué hago? Esa carga que Dios puso en ti, pero que Dios, no Dios, esa carga que te generó, ese golpe que te dio Satanás, y perdón, corrijo, esa carga que te pegó porque Satanás te golpeó, te afectó en tu economía. Mira, si algo duele al hombre es el dinero. Ay, el hombre natural se vuelve loco por el dinero. Pues vas a tener que poner tanto, no, ya no voy a poner nada, ya me voy a vengar y que quién sabe qué. No, hombre, si el dinero viene de Dios, la provisión viene de Dios. Si vas a poder solucionar un problema ya pagando una deuda o lo que sea, págalo. Tu provisión viene de Dios. Humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios. Echa toda tu ansiedad, ríndete a Dios. Sométete a Dios, obedécelo en todo. Obedécelo en todo y Él te va a exaltar. ¿Sí? Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él va a tener Él tiene buen cuidado de ti. ¿Sí? Pero tú sé sobrio. Vela, porque tu adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual la única manera que lo vas a resistir es creyendo todo lo que estás escuchando ahorita, que es por parte del Espíritu de Dios. ¿Sí? Tú lo vas a resistir. Tienes que reconocer que no es esa persona. Así es que, mi hermano, el mensaje del día de hoy es: todo, tú eres más que vencedor en todas las cosas. No hay nada imposible para ti porque Dios está contigo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero no usemos las armas carnales, sino usemos las armas de nuestra milicia, que son poderosas en Dios. Y esas armas es hacer el bien. El arma más poderosa que tenemos es el amor. El amor es Dios. Así es que estás listo ahí para perdonar, estás listo para ir y bendecir al que te transó, estás listo para orar por él, estás listo para que Dios lo llame a Cristo, por aquel que te demandó, por aquel que te quiere hacer un daño. ¿Sí? ¿Estás listo? Así tienes que hacer. Y entonces sí, someteos pues a Dios, resiste al diablo y tiene que huir. Y va a huir. ¿Sí? Claro que puedes usar el nombre de Jesús cuando estás en esa santidad. Claro que puedes usar ese nombre cuando tú ya perdonaste. ¿Sí? Si traes tu ofrenda al altar, ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano, ¿no? De ahí reconcíliate con tu hermano. Así es que tenemos que hacer la voluntad de Dios, y entonces sí resistimos al diablo y él tiene que huir. Y sin usar el nombre, lo resistes porque estás haciendo el bien. Y si lo usas, mejor, porque tienes que usar el nombre de Jesús. Pero úsalo cuando tú estás lleno del Espíritu de Dios. Amén. Así es que cierra ahí tus ojos. Y Padre mío, Creador del cielo y de la tierra, hazme comprender, Señor, y entender todos tus misterios, Señor. Hazme ver, Señor, que haciendo yo el bien, Señor, puedo ganar la batalla porque tú la peleas por mí. Y guardo mi paz y tú peleas la batalla por mí. Porque tu palabra dice: no os venguéis vosotros mismos, sino dejar esto a la ira tuya, Señor. Que tú eres sí el que hace la justicia, Padre, nosotros no. Nosotros no podemos, Señor.
pero nosotros sometidos a ti, Señor, vencemos a Satanás. Lo vencemos en nuestra obediencia y tú te agradas de aquellos que te obedecen. Sometidos pues a Dios, resistimos al diablo y huye de nosotros. Te doy gracias, Señor, porque sé, Señor, que voy a hacerle el bien a todos. Voy a hacer el bien a todos, porque, Señor, tú me has mostrado que el propósito tuyo es que yo ame al prójimo como a mí mismo. No solamente a mis hermanos, sino ame al prójimo, Señor. Al prójimo como a mí mismo, Señor. Lo tengo que amar a ese vecino, tengo que amar a ese compañero de trabajo que la trae conmigo, tengo que amarlo, tengo que ayudarlo, tengo que orar por él, amén. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. No importa el tamaño de la agresión, si tú caminas en amor, tú eres más que vencedor. Y si estás ahí y nunca has recibido a Cristo como Señor y Salvador, créeme que nunca vas a poder contra Satanás si no tienes a Cristo en tu corazón. ¿Sí? Gloria a Dios. Así es que cierra ahí tus ojos si nunca has recibido a Cristo. Y dile: Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, al Padre de mi Señor Jesucristo, al Padre de gloria, yo recibo a Jesús. Yo recibo a Jesús como mi Señor, mi Salvador. Yo te pido, Padre, y creo en mi corazón que me das un espíritu nuevo, Señor, para que Cristo pueda entrar. Me das un espíritu nuevo para que Cristo pueda morar en mí, Señor. Para que tu precioso espíritu, que eres tu Padre y tu Hijo Jesucristo, moren en mí y me transformes. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por la obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Gracias te doy, Padre. Confieso que Jesús es el Señor y que tú lo resucitaste, Padre, de entre los muertos para darme vida y vida en abundancia. Amén. Mis hermanos, ya se hizo muy tarde, perdón, se alargó un poquito más, pero deseo que todos hayamos sido edificados por el Espíritu de Dios. Amén. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Prepárate porque viene por ahí a Polonia para los niños, ¿sí? Y para el día de mañana, a seguir siendo, ¿qué? Discípulos. La clave es ser discípulos para ser transformados. En el nombre de Jesús, gracias a Dios. Saludo a todos, a Carmelita, a Alfredo, por ahí a toda la familia Garbes, a Alberto, a Juan, a todos, a Marcela, a Edgar, que lo estoy viendo aquí por Facebook, a Marinita, a todos. Dios me los bendice mucho. Mañana estamos aquí para dar los 2 discipulados de 7 a 9 de la noche. Hola, Toño, qué gusto saludarte. Les mando un abrazote a todos. Les bendecimos y declaramos que estamos en una batalla, pero una batalla ganada. Amén. Gloria a Dios. Lorena, bendiciones a todos. Bye.